Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video más. Hoy día vamos a cocinar, hoy día nos toca cocinar amigos. Hoy día vamos a hacer una sopa de oca, vamos a hacer, mira, vamos a ver. Ya tenemos la oca aquí en mis manos. Vamos a preparar una rica sopita de oca al estilo del campo amigos. Así que acompáñenme en este nuevo video. Porque los varones también sabemos cocinar rico, ¿eh? A no telas de mujeres. Bueno, vamos a proseguir a lavarlos. Siempre hay que lavar bien la oca porque viene con tierra. Esto crece en tierra y hay que lavar bien. Estoy llorando bien borracho, estoy gozando en brazos de mar. Hoy día uno y mañana otro, a cualquiera se va regalando. Hoy día uno y mañana otro, a cualquiera se va regalando. Amiguitos, voy a aprender mi cocina. Cocina muy moderna. Mucha tecnología para mí, bueno. Pero vamos a intentar. No sé cómo se prende esto. Yo no sé. Pero vamos a intentar. Creo que es algo así. Se suelta de acá el gas. ¿Cuál de los botones será para esta comida que veo aquí? Vamos a tratar de encender la chispa. Incendiarlo, quiero con esto. Voy a poner un volumen más o menos un poco más porque me va a ganar la olla. Esta olla es... Bueno, amigos, mientras tanto, vamos por acá a la cámara. Voy a picar, voy a limpiar sus heriditas que tiene la oca. Voy a limpiar de esta manera. Y voy a hacer pues, ¿no? Así. Partir la mitad para que la cocción sea más rápida. Sacando su heridita, ¿no? Muchos amigos que son del campo, como yo, saben de este sopa que voy a hacer de oca. Es rico, vamos a los lugares, comemos siempre aquí. En esas temporadas de cosecha siempre comemos aquí, así en campo. Pero ahorita no estoy en campo, estoy en ciudad. De igual manera voy a hacer la misma forma. Lo hacíamos en el campo, amigos. Bueno amigos, a continuación, como ven, ya mi olla está a punto de ya más o menos unos 80 grados diría yo. Está ya burbujeando. Y ahora voy a echar la oca. Ya tiene que estar empezarse a cocinar esto, ¿no? Así estoy echando amigos. Ese oca armadito, por armadito. Rico, rico en el cultivo amigos. La oca tiene propiedades. Claro. Hierba ya. Ajá. Bueno amigos, hice cambio de olla porque tengo que cocinar para 4 o 5 personas, ¿no? Porque está aquí mis familiares. Entonces pensé hacer un poquito más, bastante ya para invitarlos, ¿no? Aquí tengo unas papitas, ¿no? Tengo la papa peruanita, o como lo llaman papa amarilla, harinosa, es igual, ¿no? Pueden usar. Y también tengo la papa blanca, como son estas,
Y vamos a agregar para que nuestra sopa agarre un poco de espesor. Ya amigos, así vamos a pelarlo la papa. Bueno, estamos pelando la papa de esta forma. Y así como ven amigos. Bueno, ahora vamos a picar la papa de esta forma. Bueno, ahí ya lo tenemos picado y listo nuestra papa. Ahora vamos a echar la olla. Bueno amigos, como ven nuestra olla ya está hirviendo, ¿no? Y vamos a echar papitas. Así se echa, papa, poca, en la misma olla. A ver qué falta amigos. Falta suavita nada más. Bueno, lo que falta aquí tenemos la haba verde. Y esto vamos a pelar, amigos. Bueno, ya hemos pelado la haba verde y ahora quedó así y vamos a echar a la olla. Bueno, ahí está ya nuestra sopa hirviendo con burbujeante, con nuestra haba y papa, todo ya está listo, ¿no? Solo vamos a esperar que haga la cocción ya y bueno, vamos a estar moviendo así poco a poco, va a tomar la forma de espesar, ¿no? Bueno, falta su leche, su queso también, porque un poquito tiene que espesar esto. Va a echar la leche y queso y luego ya sacarlo y ya comer, ¿no? No, falta un poquito. Mientras tanto voy echando sal, ¿ya? Bueno amigos, voy a echar un poquito de sal, pero tenemos que calcular porque mucho sal a veces puede ser pasado. Ya una cuchara más o menos media será para esta olla. Bueno, amigos, nuestra sopa ya está listo y ya vamos a aquí a nuestra mesa. Amigos, vamos a servir, a ver qué tal nos salió la sopita de oca, así es. Hemos echado amigos leche y queso, ¿no? Está reforzado con leche y queso. Ahí, se ve ahí, vamos a poner un poquito de jugo. Ajá. Y vamos a llevar a nuestra mesa. Para ver amigos, voy a probar qué tal me salió la sopita de oca. Está rico amigos. Buenazo. Y muy sabroso. Ya extrañaba comer esta sopita porque ya hace tiempo no he probado. Así que está rico amigos. Bueno, a disfrutar amigos. Así que conmigo hasta el próximo video. Y bueno, voy a estar cocinando así más platos andinos. Así que síganme en mi canal de Oliver Ayacuchano y también en mi página de Facebook también como Oliver Ayacuchano. No se olviden de suscribirse, de compartir mis videos y así me apoyan, me alientan a seguir creando más videos amigos. Gracias y con nosotros hasta la próxima. Ya si vienen novedades.